Buenas noches, buenos días. Desde hace un tiempo hemos escuchado hablar y hemos escuchado las opiniones del ingeniero Milton Morrison. Yo lo he escuchado a través de la radio, lo he leído, lo he visto y digo, ajá, ¿qué nos importa que sepa tanto si no resuelve? Pero Luis quiere hacer la presentación formal de un joven profesional dominicano que es orgullo hasta ahora. Si se daña, no nos hacemos responsables de lo que pueda pasar, y si el ego también, aunque no puede porque él es de estirpe. Entonces cuando se es de estirpe hay control, exactamente. Bien, estamos hablando de Milton Morrison, que bien pudimos haberlo invitado hace mucho tiempo en su calidad de joven destacado, Premio Nacional Juventud, Premio Yates, entre otros, graduado en universidades extranjeras, en el Reino Unido, y en el asunto donde ahora es, y en calidad de eso está con nosotros, vicepresidente ejecutivo de la Asociación Dominicana de Industrias Eléctricas. Estamos hablando de Milton Morrison, que usted mismo lo señalamos fuera de cámara, es hijo de Mateo Morrison, pero independientemente de eso, él ha hecho su espacio en la sociedad, ha aportado a la República Dominicana, y en esa calidad, reitero, está con nosotros, honrándonos en este lunes en Metrópolis, Milton Morrison. Ingeniero, a veces sabemos las prioridades nacionales, sabemos la necesidad de educación, de salud, de vivienda, pero si hablas con cualquier representante de cualquier asociación, de cualquier partido, cualquier representante de misión extranjera, te va a decir, ay, que resuelvan el problema eléctrico. Hace 20 años pensamos que se estaba resolviendo. Yo pertenezco a la generación de Julio Sauri, que la chichigua dañaba el tendido eléctrico. Soy de una provincia que tú tenías confianza con el que administraba la planta, y tú lo llamabas y le preguntabas, don Idane, ¿a qué hora viene la luz? Mis estudios universitarios se hicieron con lámpara de gas, aunque los muchachos no lo puedan creer, y es así. ¿Qué pasa en la República Dominicana con la electricidad, ingeniero? ¿Es un problema único o podemos terminar el programa y usted va a decir que es voluntad política? Está bienvenido al programa. Bueno, ante todo, permítanme agradecerle, doctora Carmen Inver, amigo Luis González, por la posibilidad de poder estar aquí con usted, y sobre todo por la valoración de mi persona en la introducción del programa. Mire, tal como usted señala, el tema del sistema eléctrico dominicano es un sistema cuya situación o problemática data de varias décadas, y tal como usted señala, tanto quienes nacieron hace algunas décadas y los que hoy en día han nacido en el siglo XXI están viviendo una República Dominicana cuyo sistema eléctrico tiene algunas dolencias y defectos fundamentales. ¿Qué es lo que sucede? Mire, nosotros tenemos un sistema eléctrico que no es sostenible desde el punto de vista financiero. Es un sistema eléctrico en el cual se pierde cerca del 35 al 40% de la energía que se sirve a los clientes y usuarios del sistema. En ninguna industria cuya producción tenga una pérdida de esos niveles puede generar beneficios para ella misma sostenerse. Y por eso es que ustedes ven que cada año tenemos que estar hablando de la gran cantidad de millones de dólares, centenas de millones de dólares que el gobierno dominicano debe destinar para el famoso subsidio eléctrico. Entonces estamos en una situación de un sistema en el cual la Ley General de Electricidad aún no es aplicada tal cual como fue promulgada en el año 2001, me refiero a la 125-01, hay elementos de institucionalidad en el sector que no han sido cubiertos, y sobre todo hay una conciencia necesaria, tanto del lado de los consumidores como de los productores y el gobierno en sentido general, para poder llegar a ese punto de equilibrio en el que se entienda que la electricidad es un servicio que tiene un costo y que todos de una u otra forma debemos participar en la solución para que el mismo sea sostenible en términos financieros. Yo tenía aquí anotado eso que usted plantea, no es sostenible y es caro. Yo no quiero repetir lo que dicen muchos, es la energía más cara, pero si tú ves tu recibo,
solo de este año, tú te das cuenta la diferencia de recibo de marzo a la fecha. Hay algo que también es cultural, y en una ocasión José Antinóe Fiallo decía que como siempre el Estado nos proporcionaba la energía, tú no tienes la misma actitud como usuario que tienes con un teléfono. Sí. Aquí los más pobres pagan el teléfono sin problema, pero le cuesta asumir que la energía eléctrica tiene un valor y que hay que pagarlo. Pero además de eso, ingeniero Morrison, ¿por qué no hemos logrado la solución al problema? Hace quizás se pierde, 12 años se hablaba del asunto de la distribución. Sí. Pero aparentemente eso se ha solucionado. Realmente no se ha solucionado. No. Mire, yo le comento, el término de que es cara la energía, lo caro es relativo, porque tal como usted señala, voy a tomar el ejemplo que usted tomó de las telecomunicaciones. Si yo le dijera a usted, doctora, que un minuto hablado por un celular es prácticamente en ocasiones más caro que 1 kilovatio hora, ustedes se sorprenderían. Ahora yo le voy a traducir de manera muy llana qué es 1 kilovatio hora y qué es un minuto hablado en un celular, para que vea el concepto de lo caro. Mire, 1 kilovatio hora que cuesta en el primer bloque de la factura 4 pesos con 44 centavos, es el consumo que usted hace en su casa. Si usted enciende 5 bombillos ahora, su televisor, la nevera, un abanico, se hace una batida en la licuadora, y se plancha una blusita. Exacto, y dura, con ese consumo durante 1 hora, usted va a pagar 4 pesos con 44 centavos. Se está hablando de los bombillos de alto consumo incluso. No, bombillos de bajo consumo. O sea, la operación de una casa promedio durante 1 hora cuesta 4 pesos con 44. Y 1 minuto, cuando usted va a llamar a alguien en un celular, le cuesta más de 4 pesos. Entonces uno dice, ¿qué es caro? ¿Las telecomunicaciones o la electricidad? Pero las telecomunicaciones, nadie habla si no paga su factura a uno de los proveedores y nadie habla si no compra una tarjetita. O sea que parece que hay una conciencia en el uso de las telecomunicaciones, no así en la electricidad, porque ¿de dónde viene eso? Que históricamente, usted mencionaba el tema de Julio Sauri, de esa época, históricamente la electricidad se ha visto desde Trujillo, cuando volvió y estatizó el servicio eléctrico, se ha visto como un servicio gratuito. Aquí las personas entienden que tienen un derecho, como que esa electricidad surge de la nada, no sabiendo que para producir ese kilovatio hora, esa energía con la que uno enchufa cualquier radio o televisión, el país necesita importar combustibles, por ejemplo, gas natural, necesita importar petróleo, necesita importar carbón, que no lo tenemos, porque somos un país que no tenemos las fuentes de energía autóctonas para nosotros poder tener una energía barata. Por tanto, el concepto de caro es relativo, o sea, ¿con qué lo comparamos? Y segundo, ¿tenemos petróleo? No lo tenemos, tenemos que salir a los mercados internacionales, comprarlo como nos los vendan los suplidores, transformarlo y llevarlo al consumidor, que es diferente en una sociedad o un país que tenga esos recursos, por tanto debe llegarle mucho más barato el servicio. Sí, con respecto a lo que se pierde, a mí me gustaría, yo sé que los televidentes, ¿por qué se pierde y qué es eso de que se pierde un 35-40%? Exacto, mira, lo que sucede es que ese porcentaje de pérdidas se llaman pérdidas en la distribución. Y cuando la doctora muy bien decía, hace algunos años se hablaba de la distribución, ese precisamente el avance que ha tenido el sector eléctrico es que se ha demostrado que el gran escollo que tenemos nosotros es ese, de poder reducir esas pérdidas del 35%. ¿Qué son esas? Son pérdidas que corresponden a lo que le llaman pérdidas técnicas, que son aquellas dadas por las malas condiciones de las redes, por postes, transformadores, contadores en mal estado, etcétera, etcétera, que son las menos, que son mucho menos de un 10%, pero después existen las pérdidas no técnicas en ese 35%, que son 20 y pico %, que equivale al robo y hurto de energía. O sea, es la energía que la gente consume y no paga. Por tanto, personas que sí pagan el servicio, entonces tienen de una u otra forma, cuando se aplican el famoso subsidio cruzado, tienen que pagarle la energía a muchos de los que no la pagan. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior que usted hacía. ¿Qué ha pasado? ¿Qué es lo que ha sucedido? Bueno, ahí hay una cuota de que se tiene que asumir con responsabilidad el hecho de que la industria eléctrica tiene que ser sostenible. Es un bien que se produce
se introduce en el sistema eléctrico, se lleva a un cliente y eso debe tener un retorno, porque de lo contrario, si las personas no reciben las señales de precio reales, porque quizá usted está pagando más de lo que debería, pero es que también estamos financiando a un conjunto de personas que quizá no le están pagando. Y ustedes dirán, bueno, eso del subsidio es bueno, es malo. Es relativo, porque el subsidio gubernamental debería ir para el segmento de la población que realmente necesita un subsidio, porque hay muchos dominicanos que no tienen la capacidad de pago inmediato, pero sin embargo, el subsidio... Pero eso es lo que más consume. Exacto, pero el subsidio que tenemos hoy en día nos beneficia a todos, al que no tiene y al que tiene mucho. Entonces esas son de las cosas, correcciones. Focalizar el subsidio. Exacto, que hay que... Pero es algo que yo me enteré hace unos meses, y hay un sector de la población muy pequeño que hasta con cierta actitud obsesiva está calculando el consumo de energía, porque la verdad es que el costo es muy alto. Me enteré, y eso me lo explicó una agente de EDESUR, y después yo quiero que usted nos explique cómo es que está organizado el sistema. Sí, exacto. Me decía que la clase media tiene subsidio y yo no lo sabía. Que después de los 700 algo, es decir, si usted enciende el aire un poquito más tiempo de lo usual, durante más días, usted se salió del subsidio y se le dispara aquello de una manera que tú crees que tienes una fuga increíble. Y dicho bueno sea que de el paso, nos explique la eso, persona de EDESUR, cuando tú le pides una revisión, te mandan un inspector. Y te explican y eso, lo que te dicen, no, aquí del está rango. perfecto, averigüe qué usted hizo. Y entonces tú averiguas y en efecto, o el aire se quedó más tiempo, o se lavó más de la cuenta, o se planchó más de la cuenta. Entonces, ¿por qué tiene que estar subsidiado el sector medio? Volvemos a aquello de que es muy cara o que hay un problema de fuga, un problema... Yo no creo que los que tienen mucho, ingeniero Milton Morrison pagan aquí, porque entonces tendrían que pagar 100,000 pesos, 50,000 pesos. Sí, bueno, mire, hay algunos funcionarios que no han querido pagar también. Ya pagaron. Ah, ok. Bueno, mire, interesantísima, digamos, planteamiento en torno a si es uno subsidiado o no. Mire, yo le explico de manera rápida. Es así, hasta de 0 a 700 kilovatios hora de consumo, y 700 kilovatios hora es un buen consumo para el que hace un uso racional de la energía, hasta con aire acondicionado, no hay necesidad de pasarse de ahí. Lo que pasa es que hace falta todavía una gran conciencia, una cultura, y es muy fácil poder tener ese control, porque mire, es tan sencillo como ir el día, por ejemplo, que le llega la factura, que usted ve la fecha, ir ese día y anotar el numerito que tiene el medidor, que la mayoría ya son electrónicos. Eso tiene un número, usted lo anota. Y usted puede ir hasta diario, pero pongamos semanal. Y semanal anotar el otro numerito que usted encuentra en ese medidor. Y usted resta el último menos el anterior, y ahí usted va a ver la cantidad de kilovatios hora que usted ha consumido. Eso usted lo multiplica por los precios que dice la misma factura que cuesta el kilovatio, y ya usted va a saber más o menos por cuánto ya usted lleva consumido en su factura. Pero la pregunta Víctor, que usted perdón, decía, y ya es más difícil hacer trampa, ¿eh? Sí, después usted me va a explicar cómo se hace, pero ya es más difícil. Ahora que usted dice el contador. Esa es una de mis preguntas, es más difícil, pero se sigue haciendo. Pero siga. No, pero mire, exacto, entonces le comento, de 0 a 700 hay subsidio. Por ejemplo, hay un valor del precio de la tarifa que cuesta los 4 pesos con 44, de 0 a 200 kilovatios hora. De 200 kilovatios a 300 kilovatios hay otro valor de la tarifa. Luego de 300 a 500 hay otro valor, pero cuando usted se pasa de los 700, ya entonces no le aplica ninguno de esos valores de subsidio, sino que usted lo paga a 11 pesos con tantos centavos que tiene. Todos. Entonces, por eso es que hay que controlar, porque usted puede tener 650 kilovatios, 699 kilovatios, y el consumo de 699 kilos, por decir el caso, se lo computan con la escala de subsidio, con las diferentes tarifas que son más bajas. Por ejemplo, la primera escala es casi 3 veces, es la tercera parte del que paga más de 700. Me explico, que si usted tiene 699 y usted compara
su vecino que consumió 699 y usted que consuma 701, o sea, 2 pequeños kilos de más, su factura se dispara astronómicamente. Entonces, son de las cosas a veces de conciencia ciudadana que hay que manejar y que es responsabilidad de la distribuidora explicárselo a la gente, hacer una campaña de ahorro, de conciencia, porque de lo contrario, por eso es que van a seguir teniendo todas esas quejas. Es que ese método de calcular el consumo es original nuestro, es universal. Ya, o sea, usted se refiere a eso, la resta, el límite del 0,700. Ok. No, mire, eso realmente, esa es la fórmula para el subsidio que hemos encontrado nosotros. Eso varía de país en país. En el caso nuestro es muy particular, obviamente, y por eso déjenme explicarle para que los amigos televidentes escuchen. Hay personas que han visto, por ejemplo, el año pasado a variar su monto de la factura. Y a veces dice, pero yo sigo consumiendo lo mismo y mira cómo se me ha disparado. Usted sabe qué es lo que sucede. Que antes el subsidio estaba más seccionado, me explico, y ahora han ido reduciendo algunos bloques del subsidio y por tanto le ha subido la factura sin subirle la tarifa. Lo que pasa es que han ido desmontando el subsidio hasta ciertos niveles y eso ha generado un aumento de la factura. Las personas no van a dormir bien y van a despertarse bien, pero con todo lo que pagamos, todavía sigue siendo deficitario. Por eso hay un problema tan grande, pero usted lo va a responder cuando regresemos. Bueno, cualquier otra información que tuviéramos para hoy se va a postergar porque la verdad es que la presencia de Milton Morrison, él debe cobrar por la asistencia al programa, porque una asistencia. No, pero Milton es un filántropo, un hombre ya no se debe, ya no se debe. Por cierto, una manera de ahorrar es desconectar. Bueno. O las regletas. Las regletas, todo eso, vamos a ver. Bueno, no es casual y le felicito. Usted pregunta tan aguda en el sentido de lo eléctrico, ayudan a orientar mucho a los televidentes. Mire, es así. Si usted tiene una regleta o tiene un regulador de esto o un UPS y usted lo deja conectado, usted dice, bueno, pero esa regleta o regulador o UPS está encendido, pero yo tengo el televisor apagado, tengo la computadora apagada. Eso consume. Aunque consume menos, pero la suma de muchos pequeños en el mes le da algo significativo, que puede ser, no sé, algunos cientos de pesos, o 50 o 60, cualquier variación. Pero lo correcto es apagar las regletas y cuando usted vea algún electrodoméstico que tiene el bombillito LED encendido, porque él de alguna manera está recibiendo energía. Entonces el pequeño transformador que tiene y lo que sea, genera por efecto Joule, calentamiento, hay pérdida de energía y siempre hay un consumo por mínimo que sea. Hay personas tan fundamentalistas que quieren desconectar la nevera, pero ya eso tiene otra dimensión. Tiene otra implicación. Y la bacteria entonces te mata. Claro. Ingeniero, explíquenos la organización de la distribución y generación de energía en la República Dominicana. Eso parece un seminario, desde la CDE hasta las sedes. Sí, mire, pero es sencillo. Sí, usted verá que realmente lo podemos explicar sencillo. La industria eléctrica, o sea, vista así, industria, porque bueno, se produce, se da un servicio, se cobra y eso, está compuesta de la siguiente manera. Está el segmento de la generación, ahí nosotros tenemos generadores, empresas privadas, un bloque de empresas privadas de generación que son los que producen la energía y la producen con diferentes tipos de combustibles, con petróleo y sus derivados, con gas natural, con carbón, energía eólica e energía hidráulica. Ahora, lo de la energía hidráulica, las hidroeléctricas, son el componente de generación que pertenece al Estado Dominicano. Entonces, todo el conjunto de generación, eso es un bloque. Luego viene la empresa de transmisión, ETED se llama. La empresa de transmisión es del Estado, una empresa independiente. Luego viene la distribución con las empresas distribuidoras de norte, de sur y de este, que son las que de una u otra forma distribuyen y comercializan la energía que compran a los generadores. Hasta ahí, ¿eso es mejor que cuando solo existía la CDE? Sí, mire, lo que pasa es si nosotros observamos en términos concretos y de eficiencia la estructura verticalmente integrada que teníamos, de la CDE era todo, antes de la capitalización y eso, y lo comparamos ahora,
yo sigo insistiendo y la tendencia mundial y lo que funciona es el esquema que nosotros tenemos. Mire, el esquema que nosotros tenemos estructurado, si se cumplieran las leyes, si hubiese institucionalidad, las cosas funcionaran de maravilla. Porque el esquema anterior no permitía mucha de la transparencia. O sea, recuérdese que había muchos apagones, porque no es que antes no habían, antes habían mucho más apagones que ahora. Lo que pasa es que uno, el momento presente no recuerda, pero antes con esa CDE integrada había muchos apagones, había muchas ineficiencias, el Estado tenía que subsidiar con muchísimos recursos para mantener eso operando de manera muy mala, y también estaba el elemento del clientelismo y todo este tipo de cosas que arropaba a ese gran elefante blanco que se llamaba la CDE. Entonces, con el esquema que tenemos ahora, si dejamos que funcione, si generamos la competencia, porque en el sistema de las telecomunicaciones uno se puede quejar, pero uno se siente bien con cualquiera de los proveedores que tiene. Tienes opción. Entonces, el sector eléctrico, la industria eléctrica, hay que dejarla correr de esa misma manera, porque es lo que ha funcionado, y obviamente el Estado jugar un rol de regulador a través de la Superintendencia de Electricidad, que es la que fija los precios, a través de la Comisión Nacional de Energía, que es la que está llamada a definir la política energética del país, y la CDE, que es una unidad corporativa que maneja unos contratos. ¿Y la EDESUR, la EDEESTE, la EDENORTE tienen los mismos principios fundacionales? ¿Son iguales? Bueno, sí, o sea, fueron creadas, porque lo que se tomó fue lo siguiente: se tomó la geografía nacional, se dividió en términos geográficos y con ciertas características para la distribución, para desintegrar un poco, porque tener una distribuidora tan amplia en ese momento, tan grande, tan extensa, era muy complicado, pero supuestamente o están basadas sobre los mismos principios operacionales. Pero ¿qué papel juega cada uno? Por ejemplo, la CDEE, que es, eso es, ¿qué papel juega eso con respecto a las EDES, qué sé yo?